Listo, buenas noches. Entonces vamos a hablar esta noche del contrato de mandato comercial. Bueno, ¿quién me ayuda con la diapositiva? Dice, doctor, el mandato comercial es un contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra. El mandato puede conllevar o no a la representación del mandante. Conferida la representación, se aplicarán además las normas del capítulo segundo del título primero de este libro. Ok, gracias. Si miramos, el artículo 1262 nos define qué es el mandato comercial. Entonces, en el mandato hay dos partes. Una parte se va a llamar el mandante y otra el mandatario. Quien realiza la representación se va a llamar mandatario, ¿ok? Y quien hace ese encargo se llama mandante. Ahora, el mandato puede ser verbal o escrito, ¿sí? Pues la norma no nos define de que debe tener la formalidad que el mandato tenga la solemnidad de ser exclusivamente por escrito. Entonces, en el mandato comercial, una persona va a ejecutar unos actos, si puede ser uno o varios actos de comercio por cuenta de la otra persona. A diferencia de la agencia, en el mandato va a estar claro que está actuando en representación de la otra persona. ¿Ok? Mientras que, como veíamos en la clase anterior, en la agencia, el agente puede actuar o actúa normalmente por cuenta propia, ¿sí? De forma independiente. Entonces, este mandato es, digamos, como otorgarle el poder, la autorización para que realice las otras gestiones. ¿Preguntas hasta acá? Doctor, buenas noches. Dime. Doctor, disculpe, acá se debe realizar un poder y se debe radicar en algún lado. No sé si en la Cámara de Comercio o en la Superintendencia, doctor, ¿es necesario? Bueno, depende. Depende, ¿por qué? Porque si se van a ejecutar muchas actuaciones, sería, digamos, hacerlo por escrito, hacerlo de pronto a través de una escritura pública, y podría, al tener la escritura pública, al hacerse por escritura pública, se estaría protocolizando en la notaría, ¿ok? Pero no necesariamente existe esa formalidad. O sea, si van a ser para muchos actos, pues esa sería la recomendación, realizarlo por escritura pública. Así como el poder general que otorgan una persona le puede otorgar a otra para que realice un sinnúmero de actuaciones en ausencia de esa persona. Así sería acá exactamente la figura que realizaría ese mandatario. Solo que aquí el mandato, es decir, esas autorizaciones o ese poder va a ser exclusivamente
para los negocios, para lo que tenga que ver con eso, negocio o con el giro ordinario, como vamos a verlo ahorita en el artículo 1263, el giro ordinario de los negocios que se lleven. ¿Ok? Gracias, doctor. Bueno. ¿Quién me ayuda con el 1263? Le ayudo. Contenido del mandato. El mandato comprenderá los actos para los cuales haya sido conferido y aquellos que sean necesarios para su cumplimiento. El mandato general no comprenderá los actos que excedan del giro ordinario del negocio o negocios encomendados, salvo que se haya otorgado autorización expresa y... Entonces, ¿cuáles serían, digamos, los... ¿Cuáles serían, por ejemplo, los actos que fueran del giro ordinario del mandato? Digamos, si el mandante le otorga al mandatario un poder, ¿sí?, a través de ese mandato para que mediante ese poder realice todos los actos para la constitución, por ejemplo, de una empresa. Que dichas actuaciones sean no solamente firmar el documento de constitución, sino llevarlo a la Cámara de Comercio, obtener el RUC en la DIAN, realizar, digamos, la apertura de una cuenta bancaria. Entonces, si se estipularon esos para crear una sociedad, por ejemplo, o hacer el registro mercantil, entonces primero va a tener que diligenciar los formatos o los formularios de la Cámara de Comercio, ¿sí? Va a estar facultado para diligenciarlo, así no lo diga expresamente ese mandato. Entonces sería eso, digamos, unas actuaciones que serían inherentes a esa labor para la cual se ha otorgado ese poder. Digamos que el registro, después de que quedó registrada en la Cámara de Comercio y se realiza el trámite del RUT definitivo, donde ya está asignado el NIT ante la DIAN, va esa persona, ese mandatario, ante la Secretaría de Hacienda Distrital y hace el registro en el RIT. Obtiene el RIT, que es como el RUT, pero a nivel distrital de la Secretaría de Hacienda. Entonces, realiza ese trámite ante la Secretaría de Hacienda como un giro o como parte de esa constitución de la empresa o de ese establecimiento que realizó en nombre del mandante. Entonces, aun cuando hayan algunos actos que no se hayan estipulado de manera expresa, pero que son necesarios para poder llevar a cabo la finalidad de ese negocio que se le ha encomendado, se entiende de forma tácita que hace parte del mandato, ¿ok? Aun cuando no se haya mencionado por las partes. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Doctor, sí. Eso que usted acaba, sí, doctor, eso que usted acaba de mencionar es que sea inherente o que vaya en la misma línea de lo que a usted le autorizaron para realizar. Exactamente. Claro, que sea necesario realizar, porque de pronto pueda que la actuación no sea necesaria o que no haga parte de ese, digamos, del desarrollo de ese mandato para el cual se le ha otorgado. Entonces, lo importante es poder determinar
que haga parte, es decir, que sea necesario esa actuación, que no se necesite recibir otra autorización especial para poder realizar esa actuación para la cual se le confirió un poder, ¿sí? O en este caso, pues el mandato comercial. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ese mandatario va a tener una remuneración. O sea, no es que va a realizar la labor de gratis, ¿sí? ¿Quién me ayuda con el artículo 1264? Profe, yo le ayudo. ¿Sí? ¿Sigo leyendo? Sí. Artículo 1264. Remuneración del mandatario. El mandatario tendrá derecho a la remuneración estipulada o usual en este género de actividades o en su defecto a la que determine por medio de peritos. Cuando el mandato termine antes de la completa ejecución del encargo, el mandatario tendrá derecho a un honorario que se fijará tomado en cuenta el valor de los servicios prestados y la remuneración total del mandato. Si la remuneración pactada se halla en manifiesta desproporción, el mandante podrá demandar su reducción, probando que la remuneración usual para esa clase de servicios es notoriamente inferior a la estipulada o acreditando por medio de peritos la desproporción, a falta de remuneración usual. La reducción no podrá pedirse cuando la remuneración sea pactada o voluntariamente pagada después de la ejecución del mandato. Entonces, aquí hay 3 situaciones para analizar. Una, cuando las partes realizaron el contrato. ¿Cuál contrato? El contrato de mandato. Entonces, el mandante, quien estaba encomendando esa gestión, le estableció o definió unos honorarios, ¿sí? Una remuneración. Bueno, entonces, remuneración del mandatario. Entonces, decía que hay 3 situaciones a que tener en cuenta. Una, que el mandante haya definido al momento de celebrar el contrato cuál es o cuál va a ser la remuneración del mandatario. Y en caso de que se establezca la forma como se va a realizar el pago de dicha remuneración. Esa es una situación. Otra situación eso es una situación. Otra situación es, no se pactaron. Ustedes pensarán, bueno, no se pactaron previamente los honorarios, la remuneración del mandatario. Entonces, ¿cómo prestaría la labor o cómo realizaría la labor el mandatario si no se ha definido? Entonces, el mandatario puede hacer perfectamente la labor, ¿sí?, para la cual se contrató, y al final se establece entonces cuál sería esa remuneración, cuáles serían esos honorarios, porque va a tener derecho a esos honorarios. Y pues ustedes ya vieron que la norma nos establece aquí que para establecerlo se va a tener en cuenta pues la ejecución, qué tanto fue lo que realizó, la proporción del trabajo que hizo y cuánto valdría esos honorarios en, digamos, como en promedio en el mercado. Entonces, en caso de que haya una desproporción en la fijación, pues ahí se establecen las reglas para buscar una, digamos, una determinación más justa o más, digamos, cercana a la labor que se realizó.
que se realizó. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando las partes no han definido, la remuneración, podríamos decir, o ustedes podrían pensar, bueno, y si no se estableció la remuneración, no podríamos decir que estaríamos o que podríamos estar frente a un contrato de trabajo. ¿No se les había ocurrido eso? ¿O no habían pensado que de pronto podría decirse, bueno, ¿cómo diferenciamos que no es un mandato comercial, sino que por el contrario es una relación laboral? Sí, es un contrato de trabajo y no de mandato. ¿Cómo creen ustedes que diferenciaríamos esa situación? Doc, porque no tiene los elementos del contrato como tal, porque no hay subordinación, no hay un cumplimiento de horario, es simplemente realizar una tarea específica y para de contar, profe. Sí, pero si ustedes lo analizaran, digamos, si analizaran los tres elementos integrantes del contrato de trabajo, ¿cuáles son los tres elementos integrantes del contrato de trabajo? Uno, Subordinación, Subordinación, pero dependencia, y las funciones. están perdiendo de vista el primerito que está en la norma, en el código sustantivo, que es que esa labor, digamos, las calidades que tenga la persona. O sea, que esa persona que va a realizar esa labor tiene unas calidades especiales, ¿sí? No es que cualquiera va a realizar esa labor. Si quieren, alguno puede googlear ahí el código sustantivo del trabajo, no recuerdo si es el artículo 23, donde nos define cuáles son esos tres elementos, porque los otros son mucho más prestación sencillos. personal del servicio, profe. Ok, prestación personal del servicio. Entonces, esta parte va a ser la fundamental diferencia de esta prestación personal del servicio, porque el mandatario puede ser una persona jurídica, ¿sí? Perfectamente. Si es una persona jurídica, recibe el mandato y esa persona jurídica va a realizar esa labor a través de una persona natural. Ahí queda desvirtuado de plano una relación de trabajo. Porque si fuéramos a mirar las otras dos situaciones, bueno, pues son los otros dos requisitos para determinar si estamos frente a un contrato de trabajo, que sería que hubiese una subordinación y una remuneración. La remuneración la va a haber, igual que en el contrato acá de mandato. La subordinación sería otro ejemplo que podría desvirtuarse, porque entonces el mandatario va a realizar la gestión en base a, digamos, a la experiencia, a la pericia que tiene para realizar ese tipo de labor que se le está encomendando. Entonces serían las dos situaciones para nosotros, en caso que estuviéramos frente a un contrato de mandato comercial en el cual el mandatario fuera una persona natural, pudiéramos decir, bueno, aquí hablamos de que no era un contrato de trabajo, sino un mandato comercial por estas dos situaciones, porque si bien es cierto, hay digamos, unas directrices o unas obligaciones que se adquieren dentro del contrato y se faltan, no significa que eso sea una subordinación. Primero eso. Y segundo, que la otra situación, que la prestación no necesariamente es personal, porque el mandatario puede delegar la ejecución de parte de lo que va a hacer en otra persona. Esas serían las diferencias. Bueno, a ver, escucho preguntas que hayan al respecto. Pregunta, profesor. Dime. Profesor, ¿en los negocios de finca raíz aplicaría los mandatos de contrato? ¿Cómo? En los negocios de finca raíz, ¿ahí aplicaría el mandato de contrato? El mandato comercial, sí. Sí. Sí, si tú como persona natural le, digamos, encomiendas a otro que se dedica a, o que tiene un establecimiento
que se dedique a realizar las operaciones con la finca raíz, como por ejemplo darla en arriendo, ayudar a realizar la venta, es un mandato. Ok, profe. Ahí está claro. Y otra pregunta, profe. En el contrato, en los seguros tiene los elementos esenciales del contrato o que se regulan en el contrato comercial. En el mandato también tienen estos elementos esenciales. ¿Y cuáles serían? Pero es que acá digamos que los elementos, ¿cuáles serían? Que haya un mandante, que haya un mandatario, es decir, que haya una persona que está realizando el encargo, otra que lo va a realizar y que se pueda determinar cuál es digamos, la actuación o las actuaciones que va a hacer ese mandatario. Eso sería, digamos, como lo básico, porque fíjate que ni siquiera la norma está diciendo oh, debe haberse estipulado la remuneración. No, la norma está diciendo en caso de que no la hayan pactado, por la razón que sea, se aplican estas reglas, las que están en el 1264. Entonces, ¿cuáles serían digamos, los elementos esenciales dentro de ese contrato o las obligaciones o digamos lo básico a tener en cuenta? Que haya un mandante, o sea, quien está generando esa encomienda, que haya un mandatario, quien está realizando esa actuación en nombre del otro y que se pueda determinar cuál es el acto o cuáles son los actos que va a realizar en representación del otro. Ni siquiera la remuneración aquí es esencial, porque la norma está estableciendo cómo se establecería esa remuneración. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Gracias. Sí, doctor, yo tengo una Profe, tengo una pregunta. Dime, Nubia, y después el otro. Doctor, Listo. lo que le acaba de explicar al compañero son las tres características para que sea un contrato de mandatario. Digamos, Las que acabo de explicar. Sí, lo que pasa es que, mira, Belisario lo está enfocando como unos requisitos básicos, ¿sí? O unos elementos mínimos que se necesitaría para que para que se diera este tipo de contrato. Pero la norma no lo está estableciendo, ¿sí? No es que se está estableciendo que debe darse mínimo tal y tal cosa. A diferencia de otro tipo de contratos, como los contratos laborales, los contratos comerciales pueden ser, digamos, o se basan mucho en la costumbre. O sea, no hay unas reglas que necesariamente la norma estipule. Si ustedes analizan cuando hablamos, por ejemplo, en clases pasadas, del contrato de suministro, o sea, vimos que ahí la norma estaba estableciendo unos parámetros para las situaciones que no hubiesen tenido en cuenta las partes, pero no significaba que si faltaba, por ejemplo, la determinación del precio, no había suministro, no. Sí, la norma es muy amplia en ese aspecto. Entonces, en materia de los contratos comerciales, la norma no nos va a encasillar a que tiene que existir unos elementos mínimos. Si ustedes han analizado en la compraventa, el suministro, en los seguros, en la agencia, en todo este tipo de contratos que hemos venido hablando en las últimas clases, la ley entra es a suplir lo que las partes omitieron, o sea, lo que las partes no mencionaron. Y entonces esas omisiones de las partes es lo que el legislador viene y dice, bueno, como las partes no dijeron tal cosa, entonces se van a aplicar estas reglas en caso de que no lo hayan dicho. La mayoría van a ser así, la mayoría. Ahora, en la compraventa, pues ustedes ya vieron que hay unas obligaciones que estipulan la norma para el vendedor, otra para el comprador, y después lo veremos en el contrato, por ejemplo, de arrendamiento mañana, después en el de transporte, y así, de que hay unos parámetros que establece la norma, pero la norma no va a atar a las partes a que deben
digamos, de que los parámetros que establece la ley sean una camisa de fuerza, ¿sí? Ahí la norma viene siendo como supletiva. O sea, primero va a primar lo que está, las partes establecieron. ¿Ok? Doctor, o sea que para poder yo hacer un contrato de mandato con una persona tengo que especificar que diga contrato de mandato, o si no se me vuelve un contrato laboral, una relación laboral. No necesariamente, porque es que si aplicamos un concepto genérico que está en el 1757 del Código Civil, que es la carga de la prueba, que lo retoma el 167 del Código General del Proceso, donde habla de la carga de la prueba también y trae, digamos, o introduce un concepto que es que el juez puede, digamos, trasladar la carga de la prueba a la otra parte, ¿sí? Quien tiene, ¿qué dice el Código Civil? Quien tiene o quien hace una afirmación tiene la obligación de probarla. Entonces, si una persona dice que hay una relación de trabajo, ahí en el papel el código dice que se necesitan solo 3 requisitos, pero vaya y esa persona demuestre la relación de trabajo, demuestre los 3 requisitos. Es difícil. Es difícil. O sea, el trabajador deberá probar, ¿sí? El trabajador deberá probar que tenía una subordinación, que la presentación o la prestación de ese servicio la hacía de manera personal y que no podía ser realizada por otro tipo de persona, ¿ok? Entonces, cuando la persona tiene que salir a demostrar toda esa cantidad de cosas, entonces como que empieza a mirar, sí, la norma habla de 3 elementos muy básicos, pero vaya y pruebe los 3 elementos. El hecho de que hay una remuneración, ¿se podría hablar de un salario? No necesariamente. ¿Cómo demostraría una subordinación? En un mandato se le estipulan unas obligaciones, hay un objeto, pero eso no significa que sea una subordinación, ¿sí? Y que producto de esa subordinación se cumplan otros elementos, como por ejemplo cumplir un horario, ¿sí? Y otro tipo de situaciones. Y la otra, ¿cómo demostraría que por las calidades de esa persona era la única que tenía que hacer eso? O sea, no va a ser fácil. Cuando hice la pregunta era como para que analizaran, porque es probable que no se le hubiera ocurrido en ese momento. Bueno, pero si aquí la persona hace esto y recibe un pago, podría de pronto en algún momento pensarse que era un trabajador. O sea, por eso hice la pregunta, ¿ok? Pero no va a ser fácil que la persona demuestre un vínculo laboral. Gracias, doctor. Montalegre era el otro que iba Profesor, sí. Sí, señor. Profesor, podemos decir que entonces el contrato de mandato es muy parecido al contrato de prestación de servicios. Sí, digamos que es una prestación de un servicio, porque digamos que no está limitado a que necesariamente tenga que ser una persona natural, como si sería un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo no lo puede ser una persona jurídica. ¿Ok? Dentro de los contratos de prestación de servicios se establecen una serie, digamos, de obligaciones para ambas partes, para quien está contratando y para quien está realizando la labor. Solo que aquí, digamos que en este evento podríamos decir que el meollo del asunto es que ese objeto o es el objeto del contrato, que es ese acto o varios actos que vaya a realizar el mandatario, van a tener una, digamos,
una situación en particular que son actos de comercio, son actos mercantiles. Esa va a ser, digamos, como la principal situación de dentro de ese contrato. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Doctor, el mandato, como los otros contratos, se puede revocar total o parcialmente, incluso si no se ha acordado los términos en que podemos terminar el mandato. Ahí Bueno, depende pero del eso lo momento vamos a presentado. decir ahora más adelante. Ya Ya. vamos a ir hacia allá. Gracias, doctor. Doctor, y otra pregunta. El contrato de mandato, no sé, las partes se obligan a llevar algún aspecto tributario general, doctor. No sé, ¿se obligan a facturar o algo? ¿O no es obligatorio? Bueno, ahí hay una situación. Y hay dos regímenes, ¿sí? Que se manejan en materia de impuestos, en materia tributaria. Uno es el régimen simplificado y otro es el régimen común. ¿Quiénes son el régimen común? El régimen común son todas las personas jurídicas. Solo por el hecho de ser personas jurídicas ya tienen digamos, como tendrían el rótulo régimen jurídico, solo por ser una persona jurídica. ¿Y qué significa que sea el régimen común de una persona jurídica? Va a ser presentar declaraciones, facturar, va a tener la obligación principal de facturar, mientras que si hablamos de una persona natural, la persona natural va a ser régimen simplificado. O sea, si la persona dentro de su RUC tiene unas actividades que previamente ya han definido la administración de impuestos a través de unos códigos que le llaman los códigos SIU, que los códigos SIU no son más que una clasificación industrial internacional uniforme. Entonces, dependiendo la actividad, o sea, digamos como que el arte o el oficio al cual se vaya a dedicar esa persona, va a tener una codificación, ¿sí? Para ciertas actividades. Eso le va a permitir determinar, digamos, la necesidad o el volumen que podría tener de ingresos. Cuando superan ciertos topes, esa persona natural, pues ya no va a ser régimen simplificado, sino que pasaría al régimen común. Pero eso es, digamos, un aspecto que no, como, digamos, en esto del mandato y en esto que estamos viendo, no nos interesa entrar como a mirar cuáles serían los requisitos para pasar del régimen simplificado al común, ¿sí? Entonces, acá, en esta situación que estamos viendo, ese mandatario puede ser régimen simplificado o puede ser régimen común. Creo que ustedes, cuando vieron derecho comercial, debieron ver que hay algunas actividades que la ley considera que no son actos de comercio, como ejercer una profesión, como una profesión liberal, como hacemos, por ejemplo, los abogados, como hacen los contadores, como hacen muchísimas personas, ejercen una profesión o un oficio como persona natural, y esos dineros que recibe no son necesariamente o no deben necesariamente generar una facturación si es otra persona natural. Ahora, si es una persona jurídica a la que se le va a prestar el servicio, por decirlo de alguna forma, esa persona jurídica pues sí tiene una obligación solo por el hecho de ser régimen común, y es presentar unas declaraciones cada cierto tiempo, como por ejemplo la retención en la fuente, que es mensualmente. Es un impuesto del orden nacional que hay que pagárselo a la DIAN, así como se paga el IVA, que el IVA puede ser según
las últimas modificaciones que se han hecho al estatuto tributario, puede pagarse cada 2 meses o cada 4 meses, bimensual o cuatrimestral. ¿Ok? Entonces, dependiendo ese tipo de cosas, pues se va a determinar si va a ser un régimen o va a ser otro. ¿Alguna otra pregunta frente a la remuneración? Perdón, doctor, respecto a ese mismo tema, entonces, dependiendo del tipo de régimen, los ingresos que recibe el mandatario, su comisión, sus honorarios, ¿serían grabados dependiendo del tipo de régimen, doctor? Sí, por ejemplo, si es una persona natural que le está prestando a una persona jurídica, la persona jurídica al momento de hacerle el pago tiene que descontarle, por ejemplo, la retención en la fuente, que es el 10%, tratándose de un profesional. Hay como tres tarifas más o menos. Entonces se cobra la más alta, que es el 10%. Ese va para la DIAN. Y hay otro que es el RTICA, que es distrital, que es el 0.966 por mil. Pero eso sería si la persona, o sea, si el mandatario es una persona natural y el mandante es una jurídica, quien estaría haciendo el pago. Tendría que entonces retenerle y descontarle para pagar esos impuestos. Gracias. Ok, bueno, ¿quién me ayuda con el 1266, límite del mandato y actuaciones? Yo, Erika, límites del mandato y actuaciones. El mandatario no podrá exceder los límites de su encargo. Los actos cumplidos más allá de dichos límites solo obligarán al mandatario, salvo que el mandante los ratifique. El mandatario podrá separarse de las instrucciones cuando circunstancias desconocidas que no puedan serle comunicadas al mandante permitan suponer razonable que éste habría dado la aprobación. Listo. Ok. Entonces, el mandatario, como veíamos hace un rato, pues al realizarse el contrato, el objeto del contrato, va a tener unos límites, ¿sí? Y lo que se busca por parte de acá del legislador con esto es que el mandatario no se exceda en esas gestiones que debe realizar. Por una sencilla razón, porque las actuaciones que está haciendo este mandatario, las está haciendo en representación del mandante. Entonces, esas actuaciones que está haciendo en representación del mandante van a comprometerlo, van a comprometer a esa persona que otorgó el poder. Entonces, aquí se busca, digamos, un sano equilibrio entre lo que debería el mandante, el mandatario, perdón, debería ejecutar siendo un buen hombre de negocios, o sea, como ese administrador de esas funciones que se le han dado o de esos encargos que se le han hecho, hacer todo o ser diligente, pero que en esa diligencia no se exceda, ¿sí? Es decir, que tenga unos límites. Ahora, hay unas situaciones que establece acá la norma que es probable que deba tomar decisiones mucho más allá de lo que inicialmente se le haya encomendado y que de pronto va a ser difícil que pueda contactar
al mandante como para que reciba esa autorización del mandante antes de comprometerlo. Entonces dice que el mandatario, podrá separarse de esas instrucciones cuando las circunstancias, como vemos acá en el último párrafo, cuando las circunstancias desconocidas que no puedan serle comunicadas al mandante permitan suponer razonablemente que éste habría dado la aprobación. ¿Ok? Es decir, que por lo menos tiene que haber un nivel de confianza entre ese mandante y ese mandatario. ¿Ok? Y que las circunstancias de tomar la decisión en ese momento le han impedido recibir las instrucciones directas o la aprobación en ese momento por parte del mandante. ¿Ok? A eso se refiere este artículo. Pero si nosotros miramos el 1268 que habla de el deber de información que tiene el mandatario con el mandante. Dime, Sandra. No, doctor, perdón, se me ha quedado la mano arriba. Perdón. Doctor, una pregunta. Dime. En caso de que el mandatario vaya a tomar unas decisiones, ¿esas decisiones serían más de forma que de fondo? Para que no afecte el contrato de mandato. Yo creería que más bien sería al revés, porque sería más de fondo. Más de fondo porque lo que, digamos, está teniendo aquí en cuenta el legislador es que esas situaciones, digamos, requirieran de necesariamente de ponerle en conocimiento al mandante para que el mandante pueda dar como tal la autorización. Porque quien al final va a comprometerse va a ser el mandante. Entonces, el mandatario está realizando unas actuaciones, pero esas actuaciones van a estar ligadas a lo que espera, digamos, como resultado ese mandante. O sea, el mandante cuando otorga el mandato, digamos, podríamos decirlo que esa misión o hace esa encomienda, pues espera unas expectativas o tiene unas expectativas mínimas sobre lo que puede lograrse que se le está encomendando a la otra persona, al mandatario. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Quién me ayuda con el 1268 del deber de información? Deber de información. Del mandatario. Adelante, compañero. Artículo 268, deber de información. El mandatario deberá informar al mandante de la marcha del negocio, rendirle cuenta detallada y justificada de la gestión y entregarle todo lo que haya recibido por causa del mandato, dentro de los 3 días siguientes a la terminación del mismo. El mandatario pagará al mandante intereses por razón de la suma que esté obligado a entregarle en caso de mora. Entonces, no significa que el mandatario real recibe la encomienda, le dicen, haga estas actuaciones, ¿sí? Para tratar de obtener tal resultado y no le va a estar informando al mandante sobre cómo va esa gestión, ¿sí? Sobre cómo marcha ese negocio. Bueno, aquí sería tratándose del evento en el que el contrato de mandato sea la ejecución de varios negocios o de varias actuaciones que deba hacer el mandatario. Si fuera, digamos, una sola en la cual sea puntualmente
la labor, la misión, es decir, de que no haya quizás tantas situaciones que pasar, pues seguramente que este deber de información pues va a ser al final. Pero tratándose de varios eventos, de varios tipos de gestiones que deba realizar, pues lo que se busca acá por parte del legislador es que de todas esas actuaciones que vaya haciendo el mandatario, pues tenga en lo posible, en la medida de las posibilidades, conocimiento el mandante. O sea, que al final no, digamos, no diga el mandante, pues que el mandatario está actuando como una rueda suelta. ¿Ok? Ahora, miremos que la norma nos permite que hayan varios mandatarios. O sea, que se encomiende una sola situación y que la realicen varias personas. Entonces, miremos qué dice el artículo 1272. Artículo 1272. Pluralidad de mandatarios. Cuando el mandato se confiera a varias personas, cada uno de los mandatarios podrá obrar separadamente, pero una vez cumplido el encargo por uno de estos, deberá el mandante noticiar del hecho a los demás tan pronto como tenga conocimiento de la celebración del negocio, so pena de indemnizar los perjuicios que causen con su omisión o retardo. Si conforme al contrato los mandatarios deben obrar conjuntamente, serán solidariamente responsables para con el mandante. Ok, entonces si hay varias personas, ¿sí? Varios que van a realizar esa encomienda, entonces se le puede encomendar por separado a cada uno, ¿sí? Y que el primero que obtenga digamos, el resultado, pues sería quien recibiría el respectivo pago. Ahora, ¿qué busca acá la norma? Que si hay esa situación, los otros mandatarios tengan conocimiento que no es, que hay otras personas realizando la misma labor. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Como ahorita colocaba un ejemplo, bueno, no me acuerdo si era Belisario, que colocaba un ejemplo sobre un inmueble, sobre una finca raíz. Digamos que Belisario quiere vender un apartamento. Como Belisario quiere vender el apartamento, él va y habla con diferentes personas y le da la misma encomienda. Celebra el contrato, el mismo contrato con varias personas. ¿Ok? Al celebrarlo con varias personas, lo está haciendo de manera independiente con cada una de ellas. A una persona le dice, mire, estoy vendiendo este apartamento en estas condiciones, tal. A otra persona por separado le dice lo mismo, a otra, y pueda que tenga 3 personas que vayan a realizar la misma labor. Esas 3 personas, cada uno va a trabajar por su cuenta, ¿sí? Entonces ahí dio el mismo mandato a 3 personas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que busca la norma? ¿O qué es lo que aquí el legislador busca? Que el mandante sea sincero y le diga a todos los mandatarios involucrados. ¿Para qué? Para que entonces si Belisario le dijo a Pedro, a María y a Juan, entonces los 3 tienen conocimiento que hay 3 personas haciendo la misma labor, la misma, que están con la misma encomienda. Entonces, si esas 3 personas están con la misma encomienda, digamos que María sea la que logre el resultado, logre vender el apartamento. Pero como ya Pedro y Juan tenían conocimiento que habían 3 personas haciendo la misma función, la misma labor, el día que María le dice a Belisario que ya logró conseguir el cliente para la venta de ese inmueble, de ese apartamento, al momento que
que Belisario le informa a Pedro y a Juan, Pedro y Juan no tienen por qué salir a cobrarle ningún pago de la remuneración. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando celebró el contrato, Belisario con cada uno de ellos estableció que la remuneración sería si lograba la venta. ¿Ok? Digamos que estaría condicionado en esos términos. En ese caso hablamos de pluralidad de mandatarios, que contrata la misma encomienda la misma situación a diferentes personas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acá? Profe, pero un mandatario puede tener varios contratos al mismo tiempo. Sí, claro. El mandatario puede representar a varios de diferentes mandatos. O sea, no es que va solo a realizar la labor para uno solo. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno, ¿quién me ayuda con este artículo? Miremos cuando hay pluralidad de mandantes, es decir, que varias personas encomiendan a una sola. Artículo 1276, solidaridad de los mandantes. Cuando el mandato se confiere por varios mandantes y para un mismo negocio, serán solidariamente responsables para con el mandatario de las obligaciones respectivas. Entonces, si nosotros miramos, puede darse la situación en que sea lo contrario. ¿Sí? Que sea la situación contraria. Que varias personas designan a una sola en el mismo ejemplo. Digamos que Belisario no es el único propietario del predio, del inmueble. ¿Sí? Entonces, como Belisario no es el único, sino que son tres personas las que aparecen como propietarios, las tres personas son los que se reúnen con ese mandatario. Y esas tres personas le van a dar o le van a encomendar la gestión a ese mandatario. Si alguno de los tres, o sea, puede pasar dos situaciones. Uno, que digan los tres mandantes, Belisario y las otras dos personas, que cada uno va a responder de acuerdo al porcentaje de propiedad que tiene frente al pago de la remuneración, frente a la remuneración del mandatario. Entonces, al mandatario no le interesa qué porcentaje tenga cada uno. O sea, si el mandatario logra, digamos, la gestión que se le encomendó, que era vender ese predio, ¿qué es lo que le va a interesar a Belisario como mandatario? Le va a interesar es que le paguen, ¿sí? No importa si una sola persona es la que paga y después espera que las otras dos le paguen. Y el mandatario ahí puede cobrarle a Belisario o a las otras dos personas, a cualquiera de las tres. Y lo que busca acá la norma es que son solidariamente responsables para pagarle al mandatario. No es que se van a tirar la pelota de que, yo solamente pago el 33% porque eso es lo que me corresponde a mí asumir porque yo solamente tengo el 33%, no. Tendría que pagar la totalidad y luego cobrarle a las otras dos partes lo que les tocaba, ¿sí? Es un manejo, digamos, internamente entre los mandantes. A eso se refiere la norma. Ahora, el mandato, ¿cómo termina el mandato? Como preguntaban hace un rato. El mandato puede terminar por revocación, total, ¿sí? O parcial del mandante. Es decir, quien otorgó la gestión, quien la encomendó, podrá revocarla, al menos que se haya pactado la irrevocabilidad de ese
de ese mandato. Entonces, lo puede revocar. ¿Sí? Ahora, yo haría una pregunta. ¿Ustedes creen que la muerte, o sea, que si se muere el mandante, la persona que encomendó la gestión, sería una causal para terminar el mandato? Yo creo que no, doctor, porque ya hay un contrato escrito en el cual el mandatario pues debe cumplir con la obligación encomendada y él debe rendirle cuentas a los herederos. No, el mandante, digo el mandante, quien ordenó la gestión, es el que se muere. ¿Ahí se terminaría el contrato de mandato o no? Sí, señor. Yo creería que sí. Si es una persona jurídica, no. No, pero hablemos de que sea una natural. Yo diría que sí, porque se extingue la obligación del mandante. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esa acreencia la asumen los herederos del mandante. Caso contrario es cuando se muere el mandatario. Cuando se muere el mandatario, sí es una causal de extinción. ¿Sí? Pero en caso que no tenga heredero, ahí se termina, profe. Eso era lo que quería decir yo, sino que me equivoqué de término. Sí, Ernesto, pero te faltó más del 50% de la respuesta. O sea, la respuesta es, si nos fuéramos en términos generales, la muerte del mandante no da lugar a la extinción del mandato. ¿Ok? Mientras que la muerte del mandatario sí da lugar a la terminación del mandato. No, Pancha, ahí no aplica eso de muerto el perro sacaba la sarna, ahí no aplicaría. Bueno, otra situación sería de que renuncie al encargo. Sería otra situación de determinación del contrato de mandato. ¿Preguntas sobre el mandato ya para terminar el mandato y hablar de la preposición? Pero si el mandante no tiene... Pues pero no quiere asumir esa responsabilidad. ¿Cómo? Qué pena que me sacó del... Preguntaba que si había alguna pregunta sobre el contrato de mandato. Bueno, vamos a hablar del contrato de preposición. Mariño. Mariño, ¿me puedes ayudar? Sí, señor. ¿Le leo? Con el 1332. Claro que sí, doctor. Listo. Artículo 1332, preposición. La preposición es una forma de mandato que tiene por objeto la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. En este caso, el mandatario se le llamará factor. ¿Se le va a llamar a qué? Factor. Ok. Entonces, la preposición es una forma o un tipo de contrato de mandato. Entonces, acá, ¿cuál es la finalidad? O sea, se limita única y exclusivamente a la administración de un establecimiento de comercio. ¿Sí?
Mientras que el mandato, pues podía ser mucho más general. Entonces, en este contrato de preposición, solo se va a designar para la administración del establecimiento de comercio o una parte o ramo de la actividad del mismo, de ese tipo de actividades. Este contrato debe quedar inscrito en el registro mercantil, o sea, en la Cámara de Comercio. ¿Quién me lee el 1333? Yo, profe. Sí, léelo. Buenas noches. La preposición deberá, sí lo estoy leyendo. La preposición deberá inscribirse en el registro mercantil. No obstante, los terceros podrán acreditar su existencia por todos los medios de prueba. La revocación deberá también inscribirse en el registro mercantil para que sea oponible a terceros. ¿Quién me lee el 1334? ¿Quiénes pueden ser factores? Aquí no hablamos del mandatario, sino hablamos de factor. Entonces, ¿quién es el factor? El factor es esa persona que va a realizar la administración del establecimiento de comercio. El factor. El 1334. El artículo 1334. De quienes pueden ser factor. El cargo de factor podrá ser desempeñado por menores que hayan cumplido la edad de 18 años. También podrán ser factores los quebrados no sancionados penalmente, aún antes de obtener su rehabilitación judicial. Entonces, si miramos, prácticamente cualquier persona podría ser factor. Ahora, cuando hablamos aquí de las personas que la norma determinaba como quebrados no sancionados penalmente, eran aquellos que habían entrado en insolvencia. Pero eso después ustedes lo verán en sexto cuando hablen de los procedimientos mercantiles. Entonces, la norma prácticamente permite que factor pueda ser cualquier persona, siempre y cuando sea mayor de edad. Dime, Mauricio. El 1334 parece derogado. ¿Cómo? En mi código. Dice que esta norma se considera tácitamente derogada por la ley 27.1977 y por la ley 222 de 1995, doctor. Bueno, la ley 222 del 95 es una norma que hizo unas modificaciones al código y en el artículo del 2022, más o menos hasta el 25, habla sobre los administradores. El factor va a ser un administrador. ¿Sí? O sea, el contrato de preposición, por más que se haya modificado parte de algunas de estas figuras por la ley 222, no significa que el contrato de preposición haya desaparecido. Miremos las facultades que tienen esos factores, ¿sí? Estos administradores. ¿Quién me lee el 1335? Los factores podrán celebrar o ejecutar todos los actos relacionados con el giro ordinario de los negocios del establecimiento que administran, incluyendo las enajenaciones y gravámenes de los elementos del establecimiento que estén comprendidos dentro de dicho giro. En cuanto al proponente, no les limite expresamente dichas facultades. La limitación deberá inscribirse en el registro mercantil para que sea oponible a terceros. Entonces, si ustedes miran, ese administrador, este factor, va a poder celebrar todos los actos que se hacen en el giro ordinario de un negocio dentro del establecimiento que está
administrando, incluyendo las ventas, hacer gravámenes, como por ejemplo, ¿qué tipo de gravámenes se pueden hacer sobre un establecimiento de comercio? Se pueden constituir, por ejemplo, prenda, ¿sí? Entonces, la persona que está como factor en este contrato de preposición podría celebrar incluso ese tipo de operaciones, como los... No se escuchó, doctor. Que el factor puede realizar las operaciones, incluso la de la celebración del contrato de prenda sobre el establecimiento. Se puede hacer prenda sobre el establecimiento. Miremos qué deberes tiene el factor. ¿Quién me ayuda con este artículo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, ya que veo que hay unos problemas técnicos acá, entonces suspendemos acá. Bueno, en el aula virtual están las diapositivas con todo el tema de los contratos de mandato comercial y el contrato de preposición. También hay dos videos, ¿sí? Uno de mandato comercial y otro de contrato de preposición. Ok, feliz noche.